Bueno, recapitulamos entonces. Recordemos que en video anterior les mostré sobre la invitación a mediación, sobre los elementos que debe de contener de acuerdo a la legislación del Estado, ¿no? En este caso habíamos visto la legislación del Estado de Nuevo León y yo les había presentado un ejemplo de invitación de la invitación a mediación, donde, bueno, dependiendo de lo que diga la legislación, pues cambiaban algunas cosas, pero básicamente compartían la mayoría de ellas, simplemente se agregaban, me parecía que la legislación del Estado de Nuevo León estaba un poco más completa, ya que es un poco más descriptiva, pide datos más precisos que permiten identificar la estructura del documento, ¿no? Y el contenido, los participantes, los elementos, todas estas cuestiones que integran la invitación. También, para este ejercicio práctico o conocer, ya fuimos a la teoría en clase anterior. Recuerden que para efectos de qué es lo que debe de contener, este convenio de mecanismo alternativo se encuentra regulado en el artículo 26 de la Ley de Mecanismos Alternativos del Estado de Nuevo León, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, chicos, si nosotros, bueno, les vuelvo a traer un ejemplo, básicamente para ver las diferencias o cuál se entendería un poco más completo, cuál convenio de mediación, y el convenio de mediación que yo les muestro aquí, el cual ustedes están viendo proyectado, es la continuación de la invitación a mediación del Poder Judicial o del Centro de Justicia Alternativa, que así se llama en Colima, de la invitación que habíamos visto, el cual llegaron a un convenio o viceversa, ¿verdad? Bueno, en este caso entonces nos remitimos al artículo 26 de la ley que ya les comenté anteriormente, y bueno, como nosotros podemos ver aquí en el material que nos están proyectando, podemos ver que tiene un número de expediente. Esto es, o si recuerdan que la forma en que se podría llegar a una mediación eran tres formas diferentes, o que se llegaba a un convenio de mediación podía haber sido a través de tres diferentes formas. La primera, cuando la mediación deriva de un juicio, esto es, que el juez propiamente, agotando este derecho constitucional de acceso a la justicia a través de los mecanismos, el juez deriva al Instituto de Mecanismos y de ahí se genera la invitación, se realiza mediación y se logra un convenio de mediación. La segunda es cuando la persona o el solicitante acude directamente al Instituto de Mecanismos, solicita el servicio de mediación y se logra un convenio, ¿verdad? Y la tercera es cuando se obtiene de una mediación privada, donde se obtiene el convenio, se firma, se lleva ante el director del Instituto de Mecanismos, el cual lo revisa, lo ratifica y los tres van a van a ser vistos como cosa juzgada, ¿verdad? Y bueno, entonces podemos ver que el ejemplo que tenemos aquí es que tiene un número de expediente. Esto es porque este convenio de mediación se logró a través de la derivación por parte del juez, ¿verdad? Y como habíamos visto en anteriores, de acuerdo a la invitación, podemos ver esta parte del proemio, donde las partes, donde los interesados o los que intervinieron en la mediación, pues asientan todos sus datos generales, ¿no? Y lo primero que vamos a identificar en la parte del proemio, que es esta parte, la parte primera, el primer párrafo, es el lugar y fecha de celebración. Es decir, bueno, este convenio de mediación fue celebrado en la ciudad de Colima y se pone o se data la hora y la fecha en que fue realizado, ¿verdad? Como segundo dato interesante para identificar la parte del proemio es los nombres de los intervinientes o de los participantes en la mediación, los cuales llegaron a un convenio donde se describe sus nombres completos, sus generales de los participantes, el carácter con el que comparecen, la razón social en caso de que, bueno, se trate de patrones o algún representante, y bueno, como se dan cuenta también, en esta misma parte del proemio se contiene más bien el tipo de convenio, contrato o acto jurídico que se celebró o cuál acto se llevó o se logró una mediación y por ende se logró el acuerdo. En este caso aquí podemos ver
a la fecha, entonces, los intervinientes, sus generales mexicanos de Colima, mayores de edad, todas estas cuestiones generales que permiten identificar a la persona con qué tipo de documento se identifica, en este caso con el INE, y bueno, también en este caso se registra, se da la fe de quién será la persona interviniente, en este caso mediador o facilitador, que los apoyó durante la mediación, y sobre todo lo más importante, pues el tipo de convenio, ¿no? En este caso se logró un convenio pues de pensión alimenticia de un menor hijo, y también recordemos que se pueden introducir en este convenio de mediación a cualquier otra cosa que tenga relación con el acto jurídico, vaya, y que no vaya, acuérdense que no viole normas de interés público, que no afecte a terceros, que no vaya en contra de normatividades, así como algunas otras excepciones o más bien restricciones que nos marque la ley, ¿verdad? En la siguiente parte, que es la de, ¿le puede dar un poquito más para abajo, compañera, por favor, para ver la parte de los antecedentes? Ok, ahí está bien. En la parte de las declaraciones a los antecedentes, recordemos que el mismo artículo 26 de la Ley de Mecanismos nos dice que, bueno, la primera parte que debemos de escribir, recordemos que es describir brevemente en orden cronológico cuáles son estos antecedentes que llevaron a la persona, en este caso como se deriva de un juicio, pues describen esta parte breve de que, bueno, venían de un juicio, que se remitió, cuál es el acto jurídico que los llevó ahí a la mediación o al juicio. En este caso, bueno, si tienen contratos celebrados, es decir, si tienen juicios en curso, todas estas cuestiones. Se describe brevemente y, bueno, se dan estas declaraciones. ¿Podemos ir más abajo o a la siguiente, por favor? Okay. Todas estas cuestiones generales, es decir, todos los antecedentes, todo este orden cronológico de las cosas que los llevó ahí a esta mediación, ¿no? Se describe obviamente en la parte de la declaración de los antecedentes, pues el conflicto, ¿no? Que es la pensión alimenticia. También pues obviamente ya se describe brevemente cuál es la personalidad con la que comparecen cada una de las partes, en este caso como el padre o la madre, que solicita los alimentos para el menor hijo, y donde se reconocen ciertos derechos a quien los tenga, ¿no? Y también ciertas obligaciones sobre quienes vayan a recaer. La siguiente parte que podemos ver y donde nosotros estamos viendo ahí proyectado es la parte de las cláusulas. Las cláusulas, viene a ser todos estos acuerdos que se lograron durante la mediación, mediante los cuales, o más bien las dos partes, están de acuerdo en comprometerse, o cuáles son estas cosas a las que se comprometieron y que van a cumplir posteriormente. Es decir, la parte de las cláusulas debe contener todos los acuerdos relacionados a la solución del conflicto. Por una parte, nosotros podemos ver que la manifestación en la cláusula número 1 nos dice que tiene que ver con la guarda y custodia del menor hijo. En este caso, como es derivado de pensión alimenticia, pues se nombra a los padres, en este caso padre y madre del menor, y tiene relación a la guarda y custodia. ¿Quién va a tener la guarda y custodia? Aquí en este caso, por mutuo acuerdo llegan al convenio de que va a ser la mamá. Y bueno, también nos dice en el número 2 sobre la patria potestad, quién la va a tener, o si la van a tener los dos, todas estas cuestiones relacionadas pues al menor, ¿verdad? En la parte número 3 ya en sí van a la parte pecuniaria de los alimentos, es decir, esta parte pecuniaria se plasmó que va a ser en dinero efectivo, y se dice todas estas cuestiones circunstanciales y de tiempo y de modo y de lugar en donde esta cantidad va a ser entregada, o en qué tipo de cuestión vaya a ser entregada, ¿no? Como aquí lo plasmaron ellos, que bueno, que van a ser en efectivo, en pesos mexicanos, que va a ser de manera semanal, los días martes, y bueno,
y ellos, por ejemplo, pusieron de acuerdo que, bueno, que este depósito de esta cantidad de, que creo que es de 300 pesos, va a ser depositada en una caja de, como de ahorros, que se llama Caja Providencia, y del número de socio, bueno, aquí está omitido, pero que, bueno, es el compromiso al que se compromete, al que se compromete, en este caso el padre, sobre con el menor, ¿verdad? Y también nos dice, o más bien, como dato importante es que, bueno, la ley nos dice, o la ley prevé, pues ciertos, no, sabemos más bien que año con año el salario mínimo siempre aumenta, ¿no? Aumenta año con año, y bueno, se pone aquí esta leyenda de que, bueno, que será conforme al artículo 311, en el caso de Colima, para esta cuestión de que si aumenta el salario mínimo, por tanto también va a aumentar esta pensión o esta cantidad, ¿verdad? Y bueno, en cuanto a la cláusula número 4, está relacionada a los gastos escolares del menor. Ahí se describe la forma y las cantidades o los porcentajes en que van a dividirse el pago o la asunción de gastos de cada uno. Y bueno, también consecuente de la número 5, esa en cuanto a los gastos médicos, de qué forma van a asumir cada uno en porcentaje en caso de que se lleguen a necesitar. Para la parte sexta, como podemos ver aquí en este convenio, se relata sobre la convivencia del menor y se da una fecha, se da un día, se dan unas horas, se da las indicaciones descriptivas más bien que van a permitir identificar, pues establecer un horario para la convivencia, ¿verdad? Y bueno, ¿puedes dar la siguiente página, por favor? Bueno, de la pensión alimenticia. Dígame. No, le pregunto que si está bien, no le sigo. Ahí está bien, ahí está bien, sí. Por ejemplo, aquí en el número 7 podemos ver que la persona, en este caso el deudor de los alimentos, como se estaba llevando por medio de juicio ordinario o en la justicia tradicional, se hace una cuenta o se hace una suma de los alimentos adeudados. Entonces, los alimentos adeudados salió una cantidad de más de 3,000 pesos. Entonces, esa cuestión, como tiene relación con los alimentos del menor, se pudo llevar a mediación. Entonces, se llegó al acuerdo que la cantidad que le adeuda por concepto de alimentos, pues también se metiera dentro del convenio, lo cual las dos partes aceptaron, por lo tanto puede ser descrito dentro del convenio de mediación, como aquí lo estamos viendo en la cláusula número 7, que se compromete la persona o el padre deudor a pagar los alimentos o la cantidad de dinero de los alimentos adeudados, ¿verdad? Y bueno, en la número 8 establecen una dirección para recibir notificaciones o recibir todo tipo de cualquier aviso que tenga relación con la misma, ¿verdad? Y ¿dónde está? Sobre todo en la cláusula 9 es muy importante porque como tiene relación con un menor, normalmente o siempre la ley da como, más bien exige que siempre se dé aviso al Ministerio Público porque tiene relación con los menores, ¿no? Y donde hay alguna relación, alguna situación del menores, el Ministerio Público debe de tener intervención, debe de tener a veces voz y voto, pero sobre todo ojos de estar viendo lo que se va a hacer con el menor o lo que debe de estar al cuidado del menor, ¿no? Salvaguardando su integridad y todos sus derechos de niñez, ¿verdad? Ojo, nosotros podemos ver que si nosotros podemos ver, esta es la ley o estos son los requisitos que debe de tener un convenio de mediación para el estado de Colima. Si nosotros podemos comparar un poquito con... A ver, denme un segundo. Si nosotros podemos compararlo con lo del estado de Nuevo León, hasta ahorita
lo que pide el artículo 26 de la Ley de Mecanismos es idéntico. Solo que, les digo, a mí me parece un poco más completa siempre la Ley de Mecanismos Alternativos de Nuevo León. ¿Por qué? Porque aquí, no sé si recuerdan sobre la cláusula compromisoria o cláusula compromisoria de mecanismos alternativos. La ley del Estado de Colima no la prevé y la Ley de Mecanismos del Estado de Nuevo León sí la prevé. Esto es que si nosotros queremos tener un poco más completa la... ¿qué será? Este convenio de mediación, pues sería importante o sería, pues, estaría más completo que, bueno, que cualquier cosa que tenga relación de que, bueno, se llevó esta mediación, se llegó a un acuerdo, pero ahora falta el cumplimiento del convenio, ¿no? Entonces, para que en caso de que no se llegara a cumplir este convenio, esta cláusula de mediación o esta cláusula compromisoria mecanismo alternativo da pauta para que, bueno, que este convenio o este cumplimiento del convenio en caso de que no se estuviera dando, primero igualmente se agotara el mecanismo de alternativo de solución que le aplicara y ya después se va a la vía judicial, ¿ok? Entonces le faltaría nada más la cláusula compromisoria de a futuro de mecanismo de alternativo. Y bueno, firman cada uno de los cónyuges, en este caso, la solicitante en este caso fue la mamá del menor, que también, si se acuerdan, en la invitación a mediación, ella había sido la solicitante del mecanismo. Por lo tanto, pues por eso coincide lo mismo, ¿no? Y el invitado, en este caso, que es el padre del menor, y sí, dale por favor hacia abajo, el siguiente. Y por último, pues se compromete, no, se firma, recordemos, todas las partes intervinientes que participaron en el mecanismo. Y recordemos que se firma por el invitado, por el solicitante, se firma por el especialista que llevó a cabo la mediación y en este caso para el Estado de Colima lo ratifica el director del Centro de Justicia Alternativa, que así se llama en Colima, el CEJA, y en Nuevo León se llama el IMAS o Instituto de Mecanismos Alternativos. Lo firma el director. ¿Y cuál es la diferencia aquí? ¿O cuál sería la diferencia más grande o en común? O, perdón, la diferencia más grande, disculpen. Es que para el Estado de Nuevo León, si se hubiera derivado de un juicio y se llegara a un convenio, el convenio lo ratificaría o lo elevaría a cosa de sentencia, cosa juzgada, el mismo juez que se llevó por primera vez el juicio. En este caso, si se dan cuenta, proviene de un juicio, pero quien lo elevó a categoría de sentencia, cosa juzgada, fue el mismo director de Centro de Justicia Alternativa. Y entonces, bueno, dependiendo de la legislación que le aplique a cada uno de los estados, pues van a ser las formalidades o las modalidades que se va a entender que un convenio de mediación se va a elevar a categoría de sentencia o de cosa juzgada. ¿Ok? Y bueno, no sé si exista alguna duda hasta este momento, algún comentario